Hay días en los que uno mira hacia atrás, aunque sea por un segundo, y casi no reconoce a la persona que fue. No porque todo haya salido bien, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque, de alguna manera extraña, silenciosa, casi sagrada, algo dentro de ti aprendió a seguir caminando, incluso cuando nadie aplaudía, incluso cuando nadie entendía lo que te estaba costando mantenerte de pie. Y tal vez de eso trata este momento. No de decirte que tu camino fue perfecto, ni de adornar tus heridas con palabras bonitas, sino de mirar con honestidad todo lo que has cruzado y atreverte a pensar que quizá nada de eso pasó desapercibido. Porque hay cambios que no hacen ruido, no llegan con una música épica ni con una señal brillante en el cielo. A veces llegan como una respiración más profunda, como la primera vez que guardaste silencio en vez de perseguir a quien ya había decidido irse, como la noche en que lloraste solo, sin testigos, y aún así al día siguiente cumpliste con lo que la vida te pedía, como esa versión tuya que por fuera seguía pareciendo la misma, mientras por dentro estaba aprendiendo a soltar, a resistir, a mirar el dolor sin dejar que lo definiera todo. Muchas personas describen esos procesos como si fueran una clase de maduración invisible. Desde una mirada espiritual, incluso podría sentirse como si cada paso hubiera tenido un peso más profundo del que parecía en ese momento. No necesariamente porque hubiera un guión escrito con exactitud, sino porque hay experiencias que, vistas con el tiempo, parecen formar un dibujo que antes no se alcanzaba a ver. Y quizá eso te ha pasado. Quizá durante mucho tiempo pensaste que solo estabas sobreviviendo, cuando en realidad también estabas convirtiéndote. Hay algo muy humano en subestimar lo que uno ha soportado. Nos acostumbramos tanto a nuestra propia carga que dejamos de verla. Dejamos de notar cuánto nos costó no rendirnos. Dejamos de reconocer el valor que hubo en volver a empezar sin garantías, en volver a confiar con miedo, en seguir siendo sensibles en un mundo que a veces premia la dureza. Y sin embargo, ahí está una de las verdades más difíciles de aceptar. No te hiciste quien eres en los días fáciles. Te hiciste en los días inciertos, en los pasillos internos donde nadie entró contigo, en esas decisiones pequeñas que parecían insignificantes, pero que fueron moldeando tu carácter con una paciencia casi imposible de explicar. Tal vez por eso este mensaje no entra como un grito, sino como un susurro, como una idea que toca la puerta con delicadeza. Y si la persona en la que te has convertido merece más reconocimiento del que tú mismo le has dado, y si aquello que has vivido, incluso lo que te rompió, también dejó ver una fuerza serena, una nobleza silenciosa, una manera más profunda de existir, no para colocarte por encima de nadie, no para inventarte un destino grandioso, sino para invitarte a mirar tu vida con otros ojos. Porque antes de seguir avanzando, hay algo que tal vez necesitas entender. No solo lo que perdiste, no solo lo que dolió, sino lo que esos pasos fueron revelando de ti, cuando nadie más estaba mirando. Y cuando nadie estaba mirando, ahí fue justamente donde empezó a revelarse algo que tal vez tú mismo no supiste nombrar en su momento. Porque hay una diferencia muy grande entre vivir algo y comprender lo que ese algo estaba haciendo dentro de ti. En el instante, casi todo se siente confuso. El cansancio pesa más que el significado. La decepción ocupa más espacio que cualquier lección. Y uno no camina pensando, esto me está transformando. Uno camina pensando, ojalá pueda con un día más. Ojalá no me rompa del todo. Ojalá esta noche sea un poco menos pesada que la anterior. Por eso tantas personas tardan años en reconocer quiénes se volvieron durante sus temporadas más oscuras, porque mientras estaban ahí, no se sentía como crecimiento, se sentía como pérdida, como silencio, como una cadena de preguntas sin respuesta. Se sentía como llamar a puertas que no se abrían, como sostener conversaciones internas que nadie escuchaba, como sonreír por fuera mientras por dentro todo pedía descanso. Y aún así, en medio de ese desgaste, algo siguió ocurriendo, algo siguió afinándose dentro de ti. Tal vez tu paciencia, tal vez tu manera de discernir,
Tal vez esa sensibilidad que antes te hacía sufrir y que ahora empieza a parecerse más a una forma profunda de ver la vida. Hay personas que, después de atravesar mucho, empiezan a notar que ya no reaccionan igual. No porque se hayan vuelto frías, sino porque el alma, si queremos llamarlo así desde una mirada íntima y simbólica, aprende a distinguir entre lo urgente y lo verdadero. Aprendes que no todo merece tu energía, que no toda ausencia significa rechazo, que no toda demora es castigo, que no toda ruptura es un fracaso. A veces lo que parecía abandono era una separación necesaria. A veces lo que parecía atraso era una preparación silenciosa. Y a veces lo que más dolió fue precisamente lo que te obligó a encontrarte con una parte de ti que había estado dormida. Eso no hace que el dolor haya sido fácil. Tampoco lo vuelve romántico. Hay heridas que no necesitan explicación bonita, solo espacio, verdad y tiempo. Pero incluso en medio de eso, puede existir una clase de dignidad que nace sin hacer ruido. La dignidad de no haberte convertido en alguien cruel por todo lo que te faltó. La dignidad de seguir teniendo ternura después de tantas decepciones. La dignidad de no haber dejado que tus momentos más duros definieran por completo tu forma de amar, de creer, de mirar al mundo. Y tal vez aquí está el puente más profundo entre este mensaje y tu propia historia. Quizá has estado midiendo tu vida con las reglas equivocadas. Quizá te has enfocado demasiado en lo que no llegó, en lo que no duró, en lo que no salió como imaginabas. Pero ¿qué pasa si por un instante dejas de mirar solo los resultados y miras en quién te convertiste mientras intentabas sostenerlo todo? ¿Qué pasa si la verdadera evidencia de tu camino no está únicamente en lo que lograste, sino en la persona que emergió de todo eso? Más consciente, más humilde, más real. Porque a veces el cambio más profundo no es conseguir lo que soñabas. A veces es convertirte en alguien capaz de sostener su propia luz, incluso en medio de la noche. Y cuando empiezas a sostener tu propia luz, aunque sea con las manos temblando, algo cambia en la manera en que miras todo lo demás. Lo que antes parecía una cadena de errores empieza a sentirse distinto. No necesariamente como un plan perfecto, ni como una historia donde todo tenía que pasar exactamente así, pero sí como una serie de umbrales interiores, como si cada pérdida, cada espera, cada desilusión hubiera sido también una puerta incómoda, sí, una puerta que no habrías elegido cruzar, pero una puerta al fin. Y hay algo profundamente transformador en darte cuenta de que no solo sobreviviste a esos cruces, sino que saliste de ellos con una forma más profunda de ver. A veces, desde una mirada más simbólica, la vida parece hablarnos no con respuestas claras, sino con repeticiones, patrones, sensaciones que vuelven, personas que se parecen entre sí aunque tengan otros nombres, miedos que cambian de ropa pero tocan la misma herida. Y muchas personas describen ese fenómeno como si la vida insistiera en mostrarles algo que todavía no habían terminado de entender. No porque exista una condena misteriosa sobre ellos, sino porque aquello que no se mira con honestidad suele regresar con otro rostro. Tal vez eso también forme parte del camino que has recorrido. Tal vez no estabas atrapado en una mala racha, sino acercándote poco a poco a una verdad sobre ti que ya no podía seguir escondida. Quizá por eso hubo temporadas en las que te sentiste fuera de lugar incluso estando rodeado de gente, como si una parte de ti estuviera presente y otra siguiera buscando algo que no sabía nombrar, como si hubieras aprendido a cumplir, a responder, a estar para los demás, pero en el fondo quedara una pregunta sin resolver. ¿Quién soy cuando dejo de intentar ser lo que me pidieron? ¿Quién soy cuando el ruido baja y ya no tengo dónde esconderme? Esas preguntas no siempre llegan con palabras, a veces llegan como insomnio, como una incomodidad persistente, como la sensación de estar viviendo una vida correcta por fuera y al mismo tiempo lejana por dentro. Desde una perspectiva espiritual, algunas personas interpretarían eso como el inicio de un despertar más íntimo. No algo espectacular, no una revelación grandiosa, más bien una sensibilidad nueva, o quizá antigua, que empieza a hacerse imposible de ignorar.
la sensación de que ya no puedes traicionarte con la misma facilidad, de que ciertas máscaras te pesan más que antes, de que ciertas relaciones, ciertos ambientes, ciertas versiones de ti ya no encajan del todo, aunque alguna vez te hayan dado seguridad. Y eso puede dar miedo, porque cuando una etapa interna cambia, el mundo exterior no siempre cambia al mismo ritmo. Pero tal vez ese desfase también tiene sentido. Tal vez forma parte del proceso de convertirte en alguien más verdadero. No más perfecto, no más especial en un sentido absoluto, sino más alineado con lo que en verdad siente, con lo que en verdad sabe, con lo que ya no está dispuesto a negar. Y si eso resuena contigo, entonces quizá lo más importante no sea preguntarte por qué tu camino fue tan extraño, tan lento o tan solitario a veces. Quizá la pregunta más profunda sea otra. ¿Qué parte de ti estaba intentando nacer en medio de todo eso y cuánto tiempo llevabas posponiendo escucharla? Y escuchar esa parte de ti no siempre se siente como alivio inmediato. A veces se siente como duelo, como si al volverte más honesto contigo mismo, también tuvieras que aceptar cuántas veces te abandonaste para no incomodar, para no perder amor, para no quedarte solo, para seguir perteneciendo a lugares que en el fondo ya no te abrazaban. Hay una tristeza muy particular en darte cuenta de eso. No una tristeza dramática, sino honda, silenciosa. La tristeza de mirar hacia atrás y reconocer cuánta energía pusiste en encajar, en sostener versiones de ti que parecían necesarias, mientras algo más esencial esperaba en un rincón, paciente, casi en penumbra. Tal vez por eso ciertas noches se sintieron tan largas, porque no solo estabas cansado por lo que pasaba afuera, también estabas agotado por la distancia entre quien eras en el fondo y quien habías aprendido a mostrar. Muchas personas conocen ese cansancio aunque nunca lo expliquen así. Se levanta uno, cumple, responde mensajes, trabaja, sonríe cuando hace falta, dice «estoy bien» con una naturalidad tan ensayada que hasta parece verdad. Pero por dentro hay otra escena, una habitación más callada, un eco, una sensación de estar sosteniendo demasiado con las manos vacías. Y aún en medio de ese desgaste, hubo algo en ti que no se extinguió. Quizás se hizo pequeño por momentos, quizá dudó, quizás se escondió detrás de la rutina o del miedo, pero no desapareció. Esa parte tuya que todavía podía conmoverse, que todavía podía sentir un nudo en el pecho ante algo verdadero, que todavía reconocía, aunque fuera por instantes, que la vida debía significar algo más que sobrevivir en automático. A veces eso es lo único que queda al principio, no una certeza, sino una incomodidad sagrada, una leve resistencia interior a seguir viviendo de una manera que ya no te representa. Desde una mirada simbólica, podría decirse que hay etapas en las que el alma no te pide respuestas, sino presencia. No te pide que entiendas todo. No te pide que conviertas tu historia en una lección inspiradora antes de tiempo. Solo te pide que no te distraigas tanto de ti mismo, que te quedes un poco más en ese umbral incómodo donde ya no eres quien eras, pero todavía no sabes del todo quién estás llegando a ser. Y ese umbral puede sentirse extraño, porque no tiene el consuelo de lo conocido ni la claridad de lo nuevo. Es una tierra intermedia, un pasillo, una noche sin mapa. Pero quizá ahí, precisamente ahí, se revela algo importante, que tu valor nunca dependió solo de tus momentos brillantes. También estaba en la forma en que atravesaste la confusión sin dejar de buscar verdad. Estaba en cada vez que respiraste hondo y no volviste a traicionarte del todo. Estaba en cada ocasión en que tuviste miedo, pero aún así elegiste no endurecerte por completo. Tal vez nadie celebró esas victorias internas. Tal vez ni tú mismo les pusiste nombre. Pero existen, y pesan, y dicen mucho de la persona en la que te has estado convirtiendo. Porque quizá el cambio más profundo no ocurre cuando por fin tienes todas las respuestas. Quizá ocurre cuando, en medio del silencio, empiezas a sentir que ya no quieres seguir viviendo lejos de ti. Y ahí es donde algo decisivo comienza a moverse. No cuando todo se aclara de golpe, ni cuando la vida por fin te recompensa con una escena perfecta, sino cuando dejas de buscar tu valor únicamente en aquello que recibes afuera.
Ese puede ser uno de los giros más profundos y también uno de los más difíciles de aceptar, porque durante mucho tiempo tal vez pensaste que la prueba de que ibas bien sería ser elegido, reconocido, correspondido, comprendido sin tanto esfuerzo. Tal vez creíste que algún día llegaría una señal tan evidente que por fin borraría tus dudas. Pero a veces la transformación no viene a confirmar lo que esperabas, viene a deshacer la idea misma de que tu verdad dependía de que alguien más la validara. Y eso duele. Duele porque obliga a mirar una herida antigua, la de haber confundido amor con aprobación, dirección con certeza, propósito con recompensa visible. Muchos cargan esa confusión sin saberlo. Se esfuerzan, se mejoran, resisten, se entregan, esperando que en algún momento la vida les devuelva una especie de comprobante que diga, ahora sí, ya eres suficiente, ahora sí, todo lo que sufriste tiene sentido, ahora sí, puedes descansar. Pero quizá la comprensión más honda no llega de esa manera. Quizá llega cuando descubres que incluso en los periodos donde te sentiste ignorado, retrasado o puesto a prueba, ya estabas construyendo algo invaluable, una identidad menos dependiente del aplauso, más enraizada en la verdad. Desde una mirada contemplativa, podría decirse que algunos procesos no vienen a engrandecer el ego, sino a depurarlo, no para humillarte, sino para acercarte a algo más limpio dentro de ti. Porque hay una versión de uno mismo que solo sabe avanzar si lo celebran, si le responden, si le prometen que al final habrá premio. Pero hay otra versión, más serena, más profunda, más libre, que empieza a nacer cuando por fin entiende que su integridad no puede seguir negociándose por migajas emocionales. Y ese nacimiento no siempre se siente bonito. A veces se siente como renuncia, como un desprendimiento, como dejar caer una vieja piel que ya no protege, pero a la que estabas acostumbrado. Tal vez por eso algunas de tus decepciones más grandes no llegaron para vaciarte, sino para mostrarte en qué lugares seguías entregando tu centro. No porque tú tuvieras la culpa de todo, ni porque cada herida esconda una lección obligatoria, sino porque ciertas pérdidas iluminan con una claridad brutal lo que antes apenas intuíamos. Te muestran cuánto te olvidabas de ti por sostener un vínculo, cuánto te callabas para no incomodar, cuánto necesitabas que algo externo te dijera que ibas bien. Y cuando eso se cae, lo primero que aparece puede ser el vértigo. Pero después, si te quedas el tiempo suficiente dentro de esa verdad, aparece otra cosa, una forma nueva de dignidad. La dignidad de dejar de mendigar pruebas de tu valor. La dignidad de comprender que convertirte en quien eres no fue un accidente menor, sino un proceso serio, íntimo, costoso. La dignidad de reconocer que no todo lo importante se ve de inmediato y que algunas de las cosas más valiosas que has construido dentro de ti no hacen ruido, no presumen, no necesitan escenario. Simplemente están, en tu forma de amar con más verdad, en tu forma de poner límites sin perder ternura, en tu forma de escuchar ese susurro interno que antes ignorabas. Y quizá ahí está el verdadero punto de giro. No en pensar que por fin serás recompensado como imaginabas, sino en entender que parte de la recompensa ya existe. Eres alguien más real que antes, más entero, más consciente de lo que no quieres volver a entregar, más dispuesto a vivir desde adentro hacia afuera. Y eso, aunque el mundo no siempre lo vea, cambia absolutamente todo. Y cuando algo cambia así dentro de ti, la vida por fuera quizá no se ordena de inmediato, pero ya no se siente igual. Porque una vez que empiezas a vivir desde un lugar más verdadero, incluso el dolor adquiere otro contorno. Ya no es solo una herida abierta, también puede convertirse en memoria, en advertencia, en una clase de sabiduría que no pediste, pero que ahora te acompaña. Y tal vez eso es parte de lo que este mensaje ha querido susurrarte desde el principio, que la persona en la que te has convertido no nació de la casualidad ni del discurso bonito, sino de una serie de pasos silenciosos que fueron tallando algo noble, algo profundo, algo que quizá tú todavía no terminas de mirar con la ternura que merece. Porque sí, es posible que hayas pasado demasiado tiempo enfocándote en lo que faltó, en lo que no llegó cuando querías, en lo que se rompió,
en lo que tuviste que soltar sin entender del todo por qué. Y nadie puede culparte por eso. El dolor llama la atención de una manera muy poderosa. La ausencia pesa, la incertidumbre agota. Pero aún así, existe otra manera de mirar tu historia, una mirada menos obsesionada con la prueba externa y más atenta a la huella interior. Una mirada que se pregunta no solo qué perdiste, sino qué aprendió tu corazón al atravesarlo. No solo qué te quitó la vida, sino qué te reveló sobre tu fuerza más callada, sobre tu capacidad de permanecer, sobre esa forma nueva de dignidad que tal vez ni siquiera sabes nombrar todavía. Muchas personas, al llegar a este punto de su camino, describen una sensación extraña, como si por fin dejaran de correr detrás de una versión idealizada de sí mismas, como si algo se relajara, como si ya no hiciera falta demostrar tanto, no porque se hayan rendido, sino porque empiezan a comprender que el valor real rara vez necesita espectáculo. Desde una perspectiva espiritual, algunos dirían que ahí comienza una reconciliación más profunda con la propia historia. No para justificarlo todo, no para fingir que todo fue hermoso, sino para dejar de tratarte como si solo merecieras respeto cuando ganas, cuando produces, cuando brillas, cuando otros lo notan. Y quizá esa sea una de las formas más honestas de entender lo que significa que Dios, o la vida, o esa presencia que muchos sienten de manera íntima aunque no sepan explicarla, haya visto tus pasos. Tal vez no se trate de imaginar una vigilancia literal, sino de permitirte sentir que nada verdaderamente humano en ti fue insignificante. Ni tu esfuerzo callado, ni tu llanto escondido, ni tu manera de seguir amando con cuidado después de haber sido herido, ni esa batalla invisible que libraste para no convertirte en alguien que ya no reconocieras frente al espejo. Si algo de todo esto resonó contigo, llévatelo como una pregunta suave, no como una orden. Cuando miras la persona que eres hoy, puedes verla no solo a través de sus faltas, sino también a través de todo lo que tuvo que atravesar para llegar aquí. Puedes concederte el respeto que tantas veces ofreciste a otros. Puedes aceptar que, aunque todavía estés en camino, ya hay algo profundamente valioso en quien te has vuelto. Tal vez no necesitas una señal estruendosa. Tal vez hoy basta con esto. Recordar que no llegaste hasta aquí por accidente y que la versión tuya que sigue avanzando, aún con cicatrices, ya es motivo de una quieta y profunda honra.